días, Iglesia del Señor. Que la gracia, su misericordia y su favor sean para con todos ustedes en esta mañana, en un nuevo día, en el cual Dios nos permite estar otra vez conectados, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Bendito sea el Señor, que su favor sea realmente en nosotros en esta mañana. Hoy he tenido un sentimiento, en el cual quiero transmitir y compartírselo. La Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso y deleitoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hoy extraño hacer rema esa palabra. Extraño los momentos en donde nos reuníamos y estábamos juntos, donde podíamos abrazarnos, disfrutar de ese favor, de esa coinonía, de ese amor que Dios pone en nuestros corazones, iglesia. Pero bueno, hoy más que nunca tenemos que estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, en una misma dirección. Hoy es cuando debemos de estar más fortalecidos en el poder de su fuerza. Así que yo le motivo en esta mañana a que, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy con vosotros. Y hoy le motivo, iglesia, para que no pierdas esta dirección tan importante, la cual es el estar unidos en un mismo espíritu. No deje que nada venga a distraer tus pensamientos, que tu corazón vaya alejándose del Señor poco a poco, sino que más bien aprovecha los tiempos de refrigerio que Dios nos da para poder fortalecernos en Él, en su fuerza, en su gracia, en su palabra. Bendito sea el Señor. Yo quiero que en esta mañana, aleluya, usted se sienta gozoso, motivado, porque yo quiero compartir una palabra de reino, una palabra de bendición para contigo, iglesia. Les amo muchísimo y deseara estar a su lado, pero bueno, aquí estoy en un mismo sentir. Bendito sea el Señor. Hoy quiero hablar he titulado este mensaje, el poder de su palabra. Que la palabra de Dios tiene poder. Sabe que muchos ignoran el poder que hay en su palabra. Por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Él dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Lo que no existía se hizo materia por su palabra, por su palabra. Y esto lo ha delegado en nosotros. Hay poder en la palabra de Cristo Jesús. No puedes ignorar ni menospreciar el poder que tiene una palabra. Un día les conté que por una palabra no obtuve un carro de último modelo, aleluya. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios tiene poder en Cristo Jesús. Tiene poder en Cristo Jesús. Así que voy a iniciar a modo de introducción con un contexto bíblico que está en el libro de Hebreos 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí encuentro dos principios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y el otro que encuentro es que Él es galardonador. Dios es alguien que recompensa a aquel que se esfuerza, aleluya. Él es galardonador de los que le buscan. La fe es el medio por el cual, aleluya, agradamos a nuestro Dios. Ese es uno de los principios que en el cristianismo debe de existir poderosamente, aleluya. No es con nuestras obras que nosotros agradamos a Dios, no es haciendo buenas obras, no es con nuestras actitudes que agradamos a Dios. A Dios le agradamos por nuestra fe en el Señor. Santo es el Señor. Ahora, pastor, pero me confundo con lo que usted me dice. Yo lo que quiero decirte es que lo que nos lleva al Padre, aleluya, es la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, nuestras buenas obras es el resultado de una fe fundamentada y posicionada en Cristo Jesús. Es decir, que cuando usted y yo tenemos fe, hay una naturaleza en nosotros que nos inclina a hacer buenas obras.
Así que las obras es el resultado de nuestra fe. Cuando tú tienes fe, vamos a estar bien posicionados y por ende vamos a hacer su voluntad, porque creemos en el autor, aleluya, y consumador de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es un sentimiento de seguridad y de convicción que nos describe la Biblia. Es ese sentimiento de estar completamente convencidos, de tener esa seguridad en aquel que por su palabra, aleluya, ha hablado a nuestro corazón. Es mantenerse firme, convencido de que Él lo hará, santo. Ahora, la fe es descrita como un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fe. Así que la fe en sí es un fruto. Es algo que Él nos dio por su gracia y por su amor. Esto quiere decir cuando decimos que la fe es un fruto que nace del Espíritu Santo, aleluya, esto quiere decir que el Espíritu Santo es el responsable, oigo, de nuestro nacimiento a través de la palabra del Señor. En San Juan dice, en Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ojo, ¿quién? Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona del Señor, aleluya, cuando Él venga, convencerá. Ahora, ¿cómo pasó esto? ¿Por medio de quién? Por medio de su palabra, Ahora, que Dios bendiga grandemente, aleluya, su palabra en boca de sus santos. Pero ¿cómo es que opera el Espíritu Santo y cómo es que obra humanamente y terrenalmente en la tierra, hablando? El Espíritu Santo se mueve en la iglesia, se mueve en los hijos del Señor, aleluya. Él está impregnado dentro de nuestros corazones y es a través de nosotros que Él habla al pueblo. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de dejar de hablar tanto de nosotros y hablar más de su palabra, porque la palabra, aleluya, del Señor es la que va a traer, es la que va a redargudir, es la que va a corregir, es la que va a instruir en nosotros o en aquel que aún no tiene fe o en aquel que tal vez está separado. Es la palabra de Dios, aleluya, la que va a producir un cambio poderoso a través del Espíritu Santo. Y por medio de su palabra. Así que la palabra es muy importante en la boca de los santos. Por eso la Biblia dice: bienaventurado o cuán deleitosos, son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que proclaman la palabra, las riquezas de su palabra. Yo me convertí por medio de una palabra vino a mi corazón y no cualquier palabra, una palabra que vino del cielo, que salió de la boca de Dios, que martilló profundamente en mi vida y eso fue lo que produjo un cambio, una metamorfosis a lo interno de mi vida y a causa de esa palabra hoy yo puedo deleitarme y gozar de la vida y de la salvación de Cristo Jesús en mí. Vive el Santo de Israel. Así que la Biblia nos habla sobre la importancia que es la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Efesios, aleluya, 2.8, que Dios nos dio una medida de fe. Usted y yo tenemos una medida de fe. Esa fue la forma en cómo Dios nos introdujo en este camino de la fe, dándonos una medida. Efesios capítulo 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora dice, esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Es importante entender que la fe fue un regalo que Dios nos dio, es un regalo inmerecible, es un don, un regalo, aleluya, que Él nos dio y depositó en nuestros corazones para hacernos salir de las tinieblas y emprendernos a su luz. Es como cuando nosotros vamos en la noche para la refrigeradora y vamos calladito y no hay luz y sabemos que la refrigeradora está y vamos caminando en la oscuridad y de un pronto a otro se prende la luz. Entonces así fue el destello de la fe que Dios puso en nuestros corazones.
fue ese destello. Cuando prendió la luz, pudimos ver con claridad aquel camino que ocupábamos ver para llegar a su objetivo, a la refrigeradora en este caso. Así es, nosotros andábamos en tinieblas, en oscuridad, lejos de las promesas de su gracia y de su gloria, ajenos de su misericordia. Mas un día Él, por su amor y por su gracia, dice, por su gracia nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Hermanos, dándonos una medida de fe. Esa fe, ese destello que vino a nosotros, alumbró nuestro ser y pudimos ver a Jesús con claridad y saber que ahí está el Mesías y que un día podríamos alcanzarlo y llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde usted y yo emprendemos un caminar en la fe, ya no en tinieblas, sino en la luz de Cristo, porque Él alumbra nuestros pasos. Ahora, ¿de qué importante la palabra? Porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies su palabra. Su palabra es la que me va a enseñar a mí qué hacer, qué no hacer, qué debo de ponerme, qué no debo de ponerme. En este libro tan importante que es un domos, es una enciclopedia, un conjunto de libros. Este libro tan importante que yo valoro muchísimo, solo piensa por un minuto qué pasaría si no tuviéramos el conocimiento de este libro. No podríamos conocer a nuestro Señor, no sabríamos nada de Él, pero Dios ha luchado para que esta palabra permanezca por siempre, por los siglos, porque pasarán los años, pasará el mundo y todo lo que está a su alrededor, pero su palabra nunca pasará. Ella permanece para siempre, porque salió de su boca. Oh, santo, bendito sea el Señor. Así que la palabra es importante en la vida del creyente. Esa medida de fe que Dios ha puesto en nosotros es solamente el arranque, iglesia. Es solamente el sentir. Fue como redireccionarnos en el decir, mira, vas por mal camino, enfócate. Este es el camino que tienes que coger. Y de ahí para adelante tenemos que empezar a empujar. Ahora, yo quiero decirle que la Biblia nos enseña que la fe que hay en nosotros debe de crecer. No podemos quedarnos con esa medida de fe que Dios nos ha dado, porque estaríamos en contra del diseño de Dios, porque Él nos enseña que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Habla de un crecimiento continuo. Un día les hablé sobre las cualidades y la comparación que nos hace el Señor con respecto al cedro, al árbol del cedro, que una de sus cualidades del cedro es que Él nunca deja de crecer. Así como hijos del Señor, nuestra fe siempre tiene que estar de continuo crecimiento, de gloria en gloria. Aleluya, aleluya. Yo no sé cómo está tu condición espiritual, si tu fe ha menguado a causa de la ausencia de su palabra, o más bien has estado introduciendo información del reino en tu corazón y esto te está haciendo pensar con perspectivas diferentes, con pensamientos del reino, y estás creyendo tanto, aleluya, en el Señor, que hay una unción poderosa que te está rodeando. Hoy es el día en el que tú puedes tomar decisiones, en el que tú puedes enfocarte y decir, Señor, necesito crecer, aleluya, en la fe. Crecer en la fe no es algo que es opcional para el cristianismo, no, es un deber. Nosotros como iglesia tenemos que crecer. El apóstol, allá en el libro de los Hebreos, exhorta a la iglesia diciéndoles, porque debiendo de ser ya maestro, tenéis necesidad de que se os vuelvan a decir las mismas cosas de los primeros rudimientos del cristianismo. ¿Sabe? Era una iglesia estancada, una iglesia que no había avanzado, que no había ejercitado su fe a través de la palabra. Y como iglesia tenemos el deber de cada día y la responsabilidad de ejercitarnos en el poder de su palabra para que nuestra fe aumente cada día más. Aleluya. Ahora, ¿cómo dice la Escritura? ¿Cuál es el método para hacer crecer nuestra fe? Es que todo lo encontramos en su palabra.
En Romanos dice, así que, Romanos capítulo 10, 17, así que la fe es por el oír, santo, y el oír la palabra de Dios. Por eso el congregarnos lo extraño, porque cada vez que uno llega a la congregación, uno escucha el consejo del Señor, uno escucha su palabra, uno escucha su voz. Y bueno, ahora que no nos estamos congregando, estamos congregándonos a nivel de Facebook, de todo lo que las redes sociales nos da la oportunidad. Y hay que empezar a suministrar y a oír esa palabra para que la palabra pueda canalizar en nosotros y entrar profundamente. Así que el método para hacer crecer nuestra fe no es ir y levantarme una mañana y salir a correr, no. No es ir y levantarme una mañana y hacer cosas diferentes, no. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El levantarme, escudriñar las escrituras, estudiar su palabra, sumergirme en ella y poco a poco ir conociendo los grandes misterios, pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que traiga entendimiento y revelación de su palabra a nuestra mente, que podamos comprender, y así cada día vamos a crecer en la fe, Así que la palabra de Dios es indispensable en la vida del creyente, ya que es a través de ella que somos nutridos en la fe. Yo tengo que decirte algo muy serio, muy real. Un creyente sin palabra es un creyente que carece de fe. Es curioso, pero es una realidad. Cuando nosotros abandonamos este libro tan importante y lo dejamos metido ahí debajo del armario y vivimos llenando el depósito de nuestro corazón con cosas superficiales, terrenales, nuestro corazón, los niveles de fe empiezan a menguar, porque dejamos de escuchar su voz, dejamos de escuchar la dirección del Padre, y nuestra fe mengua, hasta que llega un momento en donde nos perdemos como ovejas en el desierto, porque ya no oímos su voz. Nos hemos alejado tanto de su presencia y tanto de su palabra y de su consejo, que dejamos de oír su voz y empezamos a desviar nuestra mirada a cosas vanas. Es ahí cuando el enemigo empieza a tomar ventaja, cuando vienen las propuestas sanguinarias, cuando vienen aquellas ofertas que nos seducen y olvidamos el consejo del Rey. Como hijos de Dios, aleluya, la palabra es la que nos enseña el camino a tomar. Cada vez que viene el tentador con una palabra, gracias a su palabra podemos pararnos firmes y decir: no tentarás al Señor tu Dios, aleluya, porque escrito está. Podemos aferrarnos a su palabra y creer en ella y ser, aleluya, posicionados en una forma en que nadie nos va a hacer mover con facilidad de nuestro pensamiento, que está fundamentado, arraigado en una palabra que salió de la boca de Dios. Así que los que carecen de palabra, carecen de fe. La palabra es indispensable, es un fruto, es un requisito y una necesidad en la vida del creyente. Hebreos capítulo 4, 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! La palabra, qué gloriosa palabra. Esta palabra, este libro que humanamente es un libro común a cualquier otro, pero es el contenido. Este libro no se compara a ningún libro humano. Este libro, que pareciera ser igual que otros, tiene poder, pero es por el contenido. Este libro cambia el corazón de las personas. Santo. Este libro, su contenido, estas palabras, los consejos, las historias que encuentro en él, causan un efecto de llenura en la vida del hombre.
Pareciera que es como un manantial, es como un río, es como aquello que sacia nuestra sed. Por eso te digo, si hoy estás careciendo de fe, si has menguado, ve a la palabra, clama al Señor, sumérgete en las Escrituras, porque en ella, hermanos, encontraremos la verdad. En ella seremos deleitados por el Espíritu Santo de Dios. Es por su palabra. La palabra es la que cambia el corazón. Aleluya. La palabra es la que nos saca de lo erróneo y nos lleva a la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué gloriosa y qué bendición más grande es el privilegio de tener esta palabra en nuestras manos. Siéntase bendecido. Hay países en los que no autorizan el que se lean las Escrituras. Mas usted y yo hoy tenemos el privilegio y la gracia de poder tener esta riqueza en nosotros. El obtener este beneficio de la palabra del Señor. Satanás sabe, él sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Y por eso ha tratado de destruirla desde hace muchos años atrás. Y ha buscado de muchas maneras y de muchas formas hacerlo. Él no quiere que la humanidad se salve. Y Él sabe que este libro, estas palabras de vida eterna que el Padre nos ha dado, aleluya, causan efecto en nosotros. Y por causa de ello, Él busca siempre la manera de mantener lejos, distraídos con el mundo y sus deseos, para que esta palabra no alumbre nuestro ser. Dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás siempre va a buscar la manera de querer entorpecer, de querer hacernos salir de la verdad de Cristo. Él quiere ocultarnos siempre su verdad. Ahora, el escritor del libro de los Hebreos nos exhorta diciendo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El estar atento a la palabra nos mantiene a la expectativa, a la perspectiva del reino. Nos hace entender los tiempos, nos mantiene activos en la fe.